Capítulo 1. La filosofía hermética. Los labios de la sabiduría permanecen cerrados, excepto para el oído capaz de comprender. El Kybalión. Desde el antiguo Egipto han venido las enseñanzas fundamentales y secretas que tan fuertemente han influido en los sistemas filosóficos de todas las razas y de todos los pueblos durante centurias enteras. El Egipto, la patria de las pirámides y de la esfinge, fue la cuna de la sabiduría secreta y de las doctrinas místicas. Todas las naciones han sacado las suyas de sus doctrinas esotéricas. La India, Persia, Caldea, Medea, China, Japón, Asiria, la antigua Grecia y Roma y otros no menos importantes países se aprovecharon libremente de las doctrinas formuladas por los hierofantes y maestros de la tierra de Isis, conocimientos que sólo eran transmitidos a los que estaban preparados para participar del oculto. Fue también en el antiguo Egipto donde vivieron los tan grandes adeptos y maestros que nadie después ha sobrepasado a estas personas y que rara vez fueron igualados en las centurias que han transcurrido desde los tiempos del gran Hermes. El Egipto fue la residencia de la gran logia de las fraternidades místicas. Por las puertas de su templo entraron todos los neófitos que más tarde se convertirían en adeptos, hierofantes y maestros. Se repartieron por todas partes, llevando consigo este precioso conocimiento que poseían y deseando hacer partícipe de él a todo aquel que estuviera preparado para recibirlo. Ningún estudiante de ocultismo puede dejar de reconocer la gran deuda que tiene contraída con aquellos venerables maestros de Egipto. Pero entre esos grandes maestros existió uno al que los demás proclamaron el maestro de los maestros. Y este hombre, si es que se puede llamar hombre a un ser semejante, vivió en Egipto en la más remota antigüedad y fue reconocido bajo el nombre de Hermes Trismegisto. Él fue el padre de la sabiduría, el fundador de la astrología, el descubridor de la alquimia. Y los detalles de la vida de Hermes se han perdido para la historia, debido al inmenso espacio de tiempo transcurrido desde entonces. La fecha de su nacimiento en Egipto, en su última encarnación en este planeta, no se conoce hasta ahora, pero se ha dicho que fue contemporáneo de las más antiguas dinastías de Egipto, mucho antes de Moisés, y las autoridades en la materia lo creen contemporáneo de Abraham, y en alguna de las tradiciones judías llegan a afirmar que Abraham obtuvo mucho de los conocimientos que poseía del mismísimo Hermes. Después de haber transcurrido muchos años desde la muerte de Hermes, la tradición afirma que esta persona vivió 300 años. Los egipcios lo deificaron e hicieron de él uno de sus dioses, bajo el nombre de Tot. Años después, los griegos también hicieron de él otro de sus dioses y lo llamaron Hermes, el dios de la sabiduría. Así, tanto los griegos como los egipcios reverenciaron su memoria durante centurias enteras, denominándole el inspirado de los dioses y añadiéndole su antiguo nombre, Trismegisto, que significa
3 veces grande. Entonces todos estos países o antiguos países lo adoraban y su nombre era sinónimo de fuente de sabiduría. Aún en nuestros días usamos el término hermético en el sentido de secreto, de reservado y muchos más. Y esto es debido a que los hermetistas habían siempre observado rigurosamente el secreto de sus enseñanzas. Si bien entonces no se conocía aquello de no echar perlas a los cerdos, ellos siguieron su norma de conducta especial que les indicaba dar leche a los niños y carne a los hombres, cuyas máximas son familiares a todos los lectores de las escrituras bíblicas, máximas que, por otra parte, habían sido ya usadas muchos siglos antes de la era cristiana. Y en esta política de diseminar cuidadosamente la verdad, ha caracterizado siempre a los hermetistas, aún en nuestros días. Las enseñanzas herméticas se encuentran en todos los países del mundo, en todas las religiones, pero nunca identificada en un país en particular, ni con una secta religiosa alguna. Y esto es debido a la prédica de los antiguos instructores que hicieron para evitar que esta doctrina secreta se cristalizara en un credo. La sabiduría de esta medida salta a la vista de todos los estudiantes de historia. El antiguo ocultismo de la India y la Persia degeneró y se perdieron sus conocimientos, debido a que los instructores se habían convertido en sacerdotes y mezclaron la teología con la filosofía, siendo su inmediata consecuencia que perdieron toda la sabiduría, la que acabó por transformarse en una cantidad inmensa de supersticiones religiosas, cultos, credos y dioses. Lo mismo pasó con las enseñanzas herméticas de los gnósticos cristianos, enseñanzas que se perdieron por el tiempo de Constantino, quien mancilló la filosofía mezclándola con la teología, y la Iglesia cristiana perdió entonces su verdadera esencia y espíritu, viéndose obligada a andar a ciegas durante varios siglos, sin que hasta ahora haya encontrado su camino, observándose actualmente que la Iglesia cristiana está luchando nuevamente para aproximarse a sus antiguas enseñanzas místicas. Pero siempre han existido unas cuantas almas que han conservado viva la llama, alimentándola cuidadosamente y no permitiendo que se extinguiera su luz. Y gracias a esos firmes corazones y esas mentes de extraordinario desarrollo, tenemos aún la verdad con nosotros. Mas no se encuentra en los libros. Ella ha sido transmitida del maestro al discípulo, del iniciado al neófito, de los labios a los oídos. Si alguna vez se ha escrito algo sobre ella, su significado ha sido cuidadosamente velado con términos de astrología y alquimia, de tal manera que sólo los que poseían la clave podían leerlo correctamente. Esto se hizo con el fin de que se evitara las persecuciones de los teólogos de la Edad Media, quienes estos teólogos luchaban contra la doctrina secreta a sangre y fuego. Aún en nuestros días no es dable encontrar algunos libros valiosos de filosofía hermética, pero la mayor parte se ha perdido. Sin embargo, la filosofía hermética es la única clave maestra que te puede abrir
las puertas a todas las enseñanzas ocultas. En los primeros tiempos existió una compilación de ciertas doctrinas herméticas que estas eran las bases fundamentales de la doctrina secreta y que habían sido hasta entonces transmitidas del instructor al estudiante. Esta compilación fue conocida bajo el nombre del Kybalión, cuyo exacto significado se perdió durante centenares de años. Sin embargo, algunos que han recibido sus máximas de los labios a los oídos las comprenden y las conocen. Sus preceptores no habían sido escritos nunca hasta ahora. Son simplemente una serie de máximas y axiomas que luego eran explicados y ampliados por los iniciados. Y estas enseñanzas constituyen realmente a los principios básicos de la alquimia hermética, la que contrariamente es a lo que tú crees. Esta alquimia hermética está más basada en el dominio de las fuerzas mentales, más bien que en el de los elementos materiales, en la transmutación de una clase de vibraciones mentales en otras, más bien que en el cambio de una clase de metal a otro. La leyenda acerca de la piedra filosofal que convertía todos los metales en oro era una alegoría relativa a la filosofía hermética, alegoría que era perfectamente comprendida por todos los discípulos del verdadero hermetismo. En esta obra te invitamos a ti como estudiante a examinar las enseñanzas herméticas, tal como fueron expuestas en el Kybalión, como serán explicadas y como serán ampliadas por nosotros. A ti, humilde estudiante de las mismas, que si bien todos llevamos el título de iniciados, sin embargo, simples discípulos a los pies de Hermes el Maestro. Se transcribe aquí muchas de las máximas y preceptos del Kybalión, que estarán acompañadas por explicaciones y comentarios que creemos te ayudarán a hacer más fácil el comprender estas enseñanzas en estos tiempos modernos, especialmente teniendo en cuenta de que el texto original ha sido velado a propósito con términos oscuros y desconcertantes. Las máximas originales, axiomas y preceptos del Kybalión están impresos con otro tipo de letra, y esperamos a ti, como lector de esta obra, que saques todo el provecho del estudio de cada página que pasará antes, y que recuerdes que tú vas a pasar por el mismo sendero que te conducirá a la maestría desde los tiempos de Hermes Trismegisto, el maestro de los maestros, el 3 veces grande hasta ahora. Y te dice el Kybalión: donde quiera que estén las huellas del maestro, allí los oídos del que está pronto para recibir sus enseñanzas se abren de par en par. Cuando el oído es capaz de oír, entonces vienen los labios que han de llenarlos con sabiduría. Y de esta manera, de acuerdo con lo indicado, este libro solo atraerá la atención de aquellos que estén preparados para recibirlo, y recíprocamente. Cuando el estudiante esté preparado para decir la verdad, entonces este libro le llegará a él. El principio hermético de causa y efecto, en su aspecto de ley de atracción, llevará los oídos junto a los labios y el libro junto al discípulo.